Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar de un tema delicado, pero muy necesario. Si buscas en Internet cómo detectar el abuso emocional, la mayoría de los resultados te hablarán del perfil del agresor. El narcisista, el psicópata, el manipulador, el que grita y aísla a su víctima. Pero hoy no vamos a mirar hacia afuera, vamos a mirar hacia adentro. Porque cuando eres víctima de abuso emocional, normalizas las situaciones, justificas a tu agresor y una vez que abres los ojos, todo es evidente, pero cuando aún no has llegado a ese momento, todo se ve confuso. Sin embargo, ver las señales en ti mismo es más fácil, y te lo digo por experiencia propia. Asimismo, empezó mi camino de salida de una familia tóxica, con un padre narcisista grandioso, el clásico que siempre necesita ser el centro de atención, que siempre tiene la razón y que te humilla con una sonrisa en la cara. Y mi madre, por otro lado, una narcisista de tipo encubierto, la mártir, la madre abnegada que siempre ha sacrificado todo por ti, pero que te hace sentir culpable por solo existir y te vuelves blanco constante de sus ataques pasivo-agresivos. Pero hoy no quiero hablar de ellos, quiero hablar de lo que se siente vivir en medio de ese huracán, para que si detectas que al menos te sientes así en un porcentaje, aunque sea mínimo, empieces a tirar del hilo y puedas discernir si estás siendo o no víctima de abuso emocional. Si te sientes constantemente agotado, confundido o empequeñecido, quédate. Te voy a hablar de 7 señales que podrían ser un indicio de que estás sufriendo abuso emocional sin ni siquiera notarlo. Señal número 1. Hipervigilancia. Un estado de alerta constante. Sientes que caminas sobre cáscaras de huevo constantemente. Esta es quizá la señal más clásica y la más agotadora. Esto no es solo tener cuidado, es un estado de alerta permanente. Tu cerebro está escaneando constantemente el ambiente en busca de peligro. El tono de voz, la expresión facial, incluso los silencios. Analizas cada palabra que vas a decir antes de decirla. Mides tu tono de voz. Piensas 2 veces si expresar tu opinión o tus sentimientos, porque no sabes si eso va a desencadenar un silencio incómodo, un enfado desproporcionado o un sermón eterno, o incluso que semanas o meses después pueda ser usado en tu propia contra. Y aunque este estado de hipervigilancia se acrecienta en presencia del agresor, es constante. Incluso en otros contextos, también observas y analizas todo para asegurarte que no vayas a meter la pata. Por eso no es fácil notarlo, pues se vuelve parte de tu manera de ser. En mí, por ejemplo, noto que rara vez reacciono rápidamente o instintivamente a algo. Siempre hay una pausa interna primero, aunque sea breve, para analizar la situación y las posibles consecuencias de mi reacción. Estoy constantemente tratando de anticipar la jugada. En entornos conocidos y seguros, como con mi pareja, con mis hijos o junto a buenos amigos, es menor, aunque nunca desaparece. Pero sí noto este estado de hipervigilancia mucho más cuando me enfrento a entornos nuevos, nuevas personas. Ahí se activan todos mis radares. Mi sistema nervioso quiere saber si estoy otra vez en peligro o no, aunque mis agresores originales no sean parte del escenario actual. Porque con mis padres era así. Cada vez que me cruzaba con ellos necesitaba analizar cuál era su estado de ánimo, observar sus gestos, cómo se movían, su entonación al hablar. Si había mucho silencio, a veces yo misma trataba de hacer algún pequeño comentario inocuo o alguna pequeña pregunta sin importancia para que me respondieran y así poder calibrar mejor la situación. Si tú haces esto, si lees los estados de ánimos como si se te fuera la vida en ello, es porque vives en hipervigilancia. Porque si en tu día a día la paz depende de que la otra persona esté de buen humor y tú eres el encargado de asegurar que así sea, no tienes descanso, estás viviendo en tensión permanente. Y esa tensión no es normal, es una estrategia de supervivencia. Señal número 2. Despersonalización, una sensación de desconexión de uno mismo. Significa que has perdido la conexión contigo mismo. El abuso emocional es como una niebla. Poco a poco te desdibuja. Quizás antes te encantaba pintar, salir con ciertos amigos o usar ropa alegre y ahora ya no sabes ni qué te gusta. Has ido renunciando a partes de ti para evitar roces o para complacer a la otra persona. Yo aquí he pasado por distintas etapas porque claramente me crié con ellos, eran mis padres. Luego me independicé, aunque siempre los tenía a ellos vigilándome, por así decirlo, y luego pasaron muchas cosas y decidí volver a vivir con ellos un tiempo. Y fue en este retorno cuando toqué fondo.
y esta señal de la despersonalización se volvió más real que nunca. No sabía quién era yo. Además vivía bastante aislada, pero de tanto en tanto hablaba con algún viejo amigo y me decían: ¿qué te pasa? Tú no eras así, tú eras de tal o cual manera. Y muy en el fondo podía recordar que tal vez alguna vez fui así, pero era todo tan borroso que no lograba recordar bien cómo era yo ni qué cosas me gustaban. No sabía muy bien qué quería para mi vida. Incluso ahora que salí de todo eso, me doy cuenta de que muchas decisiones que tomé en mi vida no fueron mi elección, fueron impuestas por mis padres, a veces de manera sutil y otras veces no tan sutil. Y me sigo cuestionando sobre quién soy más allá de ellos, qué cosas me gustan porque realmente me gustan a mí y qué cosas me obligué a que me gustaran, para tratar de rascar un poco de ese inalcanzable cariño que toda niña necesita. Por eso, un indicador muy potente es preguntarte: ¿tú qué quieres? Si no puedes responder, no es que no tengas personalidad, es que te la fueron borrando. Te has acostumbrado tanto a preguntarte qué quiere el otro, que has olvidado que tú también tienes preferencias. Cuando apagamos nuestra voz para que no haya conflicto, al final dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Hay muchos que se van a hacer esta pregunta y van a responder sin más lo que el otro quiere, pensando que es también lo que ellos quieren. Pero si coincides en todo con el otro, ¿no será que estás respondiendo lo que quiere el otro y no lo que quieres tú? Pregúntate, si un día pudieras elegir tú qué van a cenar, si pudieras elegir tú qué película ver, si pudieras decidir tú qué hacer el fin de semana, ¿elegirías por ti o para complacer al otro? Y si no lo complacieras, ¿cuál sería su reacción? Señal número 3. Culpabilización patológica. Asumir la culpa de todo. Te disculpas por todo, absolutamente todo. ¿Te has dado cuenta de que dices perdón o lo siento incluso cuando no has hecho nada malo? Perdón por estornudar, perdón por llegar 2 minutos tarde aunque había mucho tráfico, perdón por estar triste. Cuando vives en una dinámica de abuso, el agresor suele distorsionar la realidad para que tú creas que eres el problema. Te hacen sentir que si ellos gritan es porque tú los provocaste, que no es que ellos estén enfadados, eres tú que eres demasiado sensible. Esta frase a mí me la decían todo el tiempo. Al final te apropias de esa culpa. El lo siento se convierte en una muletilla porque en el fondo sientes que eres una molestia, un estorbo. Y tampoco les puedes decir que te sientes así porque ahí se arma otra buena. Yo lo reconozco. Hasta el día de hoy, decir lo siento es mi muletilla. Mi pareja me lo hace ver todo el tiempo. Siempre me dice: ¿por qué me dices lo siento si no has hecho nada malo? Y yo respondo con un ¡ay, lo siento! Pido perdón por pedir perdón. Es que no lo puedo evitar. Señal número 4. Autoestima fragmentada. Sentirse demasiado o insuficiente. Te sientes inútil o poco valioso. El mensaje contradictorio del abuso emocional es brutal. Por un lado, eres demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado exigente. Y por el otro, eres poco inteligente, poco agradecido, poco maduro. Nunca estás en el punto medio. Nunca estás bien. El abuso emocional, con el tiempo, funciona como una gota de agua que perfora una piedra. Las críticas constantes, las burlas como un chiste o una broma, las comparaciones con otras personas más exitosas o más guapas, todo eso va minando tu autoestima. Empiezas a sentir que no das la talla, que si fueras más divertido, más delgado, más tranquilo o más inteligente, quizás te tratarían mejor. El problema no es cómo eres tú, el problema es cómo te están haciendo sentir sobre cómo eres. Una víctima de abuso suele mirarse al espejo y ver solo defectos, porque le han enseñado a enfocarse en ellos. Además, déjame que te diga que eso de que si eres de tal o cual manera te van a tratar mejor, o que si logras tal cosa te van a querer, es mentira. Siempre te van a poner la vara más alta. Me da risa porque me acuerdo de mi hermano. Es que resulta que para mi papá lo más importante son los logros académicos. Y mi hermano, que tiene recién 30 años y que salió de un colegio cualquiera en el fin del mundo, ahora está en Valencia terminando su doctorado y postulando para hacer un postdoctorado, creo que en Holanda. Y ustedes pensarán que nuestro padre debe estar feliz y satisfecho con todos esos logros de su hijo, porque ya cumplió, ¿no? Pero resulta que ahora las expectativas de mi papá es que mi hermano gane un premio Nobel. Es que así no se puede. Sigamos. Señal número 5. Gaslighting.
la manipulación de la percepción de la realidad. Dudas de tu propia memoria y tu percepción. Eso se llama gaslighting o luz de gas. Y es una de las armas más dañinas. Es cuando la otra persona niega cosas que claramente pasaron. Te dice, yo nunca dije eso, te lo inventas. O, eso no fue así, eres demasiado dramático. A mí toda la vida me dijeron que yo era una mentirosa, que me inventaba cosas y que no se podía confiar en mí. Y se lo decían también a otras personas para asegurarse que nadie me creyera. Y así empiezas a dudar porque por dentro empiezas a tratar de que las piezas encajen. Entonces empiezas a pensar que a lo mejor no me acuerdo tan bien, a lo mejor me equivoqué y no lo entendí bien o lo malinterpreté. Tal vez tengo mala memoria, ¿seré yo? Es una de las formas más crueles de abuso porque te desconecta de tu propio instinto. Y cuando constantemente te hacen dudar de tu realidad, terminas dependiendo de la versión del otro para saber qué pasó. Y esa dependencia es una prisión. Aquí les puedo dar también el ejemplo de los mecanismos de defensa ante esta situación que adoptamos mi hermano y yo, porque cada uno se fue a un extremo distinto. Yo lo que hice fue entrenar mi memoria para que no me pasaran gato por liebre. Y hasta el día de hoy tengo muy buena memoria, lo cual hoy en día es casi un don porque con tanta distracción la gente ya no se acuerda ni de lo que comió en el desayuno. Y como me acordaba muy bien de las cosas, al principio discutía, confrontaba mi versión a la de ellos. Y obviamente siempre perdía porque un narcisista no puede aceptar no tener la última palabra. Pero con el tiempo simplemente decidí que no valía la pena discutir con ellos y acepté que mis recuerdos quedaran solo para mí y que fueran mi refugio, la otra versión, mi versión, de la cual igual a veces me hacían dudar, pero siempre la guardaba dentro de mí para por lo menos saber que había otra versión distinta a la de ellos. Mi hermano, por el otro lado, tiene su memoria llena de lagunas. Si alguna vez, por ejemplo, le cuento alguna anécdota de su propia infancia, su respuesta suele ser, no me acuerdo de eso. Antes de entender todo esto, llegué a pensar que de verdad tenía algún problema neurológico porque su falta de memoria es extrema. Ahora entiendo que es un mecanismo de defensa que disminuye la disonancia entre sus recuerdos y las versiones que nuestros padres le trataban de imponer. Señal número 6. Somatización. El cuerpo expresa lo que la mente calla. Tu cuerpo te está enviando señales de auxilio. La mente y el cuerpo no están separados. Vivir en un estado de estrés crónico por abuso emocional termina pasando factura a nivel físico. Tal vez te cuesta dormir o duermes demasiado para escapar de la realidad. Quizás aprietas la mandíbula o tienes contracturas en la espalda o dolores de cabeza frecuentes o problemas digestivos o sientes ansiedad o te dan ataques de angustia. El cuerpo se tensa para protegerte, pero llega a un punto en que no puede más porque el cortisol lleva por las nubes demasiado tiempo. Mucha gente describe una sensación de niebla mental o de fatiga que no se quita ni durmiendo 10 horas. Es el agotamiento de tener que estar siempre en guardia. Si tu cuerpo duele y los médicos no encuentran una causa física, pregúntate, ¿qué está pasando en mi entorno que me está enfermando? Yo cuando me hice más consciente de esto fue cuando empecé a abrir los ojos a la realidad que estaba viviendo, porque al ser consciente lo sufría mucho más y sabía que el peligro estaba con ellos y no en otros lugares. Cuando estaba con ellos sentía el cuerpo muy tenso y cuando me alejaba de ellos se relajaba un poco, no del todo porque sabía que me volvería a encontrar con ellos y eso me mantenía en alerta. De hecho, cuando sabía que ya me faltaba poco para encontrarme con ellos de nuevo, mi cuerpo empezaba a tensarse poco a poco, aunque todavía estuvieran lejos. Por eso mi consejo es que observes tu cuerpo, en qué momento se siente más tenso, con qué personas. El cuerpo sabe, incluso cuando la mente aún no es capaz de ver. Señal número 7. Aislamiento social y lealtad forzada. Te estás aislando y te conviertes en el abogado defensor de tu agresor. El abuso emocional te encierra en una burbuja, ya sea porque te alejan de los demás o porque tú mismo te alejas para evitar preguntas incómodas. Y lo más paradójico, los defiendes. Cuando un amigo o un familiar te dice, oye, noté que te trata mal, o te pregunta si estás bien, inmediatamente saltas a defenderlo. No, es que él está muy estresado en el trabajo, es que ella tuvo una infancia difícil, en el fondo es buena persona, solo que a veces se le va la mano. También puedes notar que cada vez ves menos a tu gente. No es que te hayan prohibido salir, es que
¿Te da pereza o miedo a tener que dar explicaciones después? ¿O prefieres evitar la posibilidad de un conflicto si llegas más tarde? El abuso emocional te va encerrando en una burbuja donde solo existen tú y esa persona. Mi hermano y yo de pequeños parecíamos antisociales porque no nos juntábamos con casi nadie. No nos reuníamos con amigos después de la escuela. Después de cierta edad tampoco nos relacionábamos mucho con la familia extendida. Y con los que sí teníamos permiso, entre comillas, eran los menos. Recuerdo que una vez íbamos a hacer un largo viaje para visitar a la hermana de mi papá e íbamos a pasar por la ciudad donde vivía mi abuelo. Mi papá viajaba mucho a esa ciudad por trabajo y siempre contaba que pasaba a tomarse un café con su papá. Así que como yo solo había visto a mi abuelo 2 veces en la vida, se me ocurrió que podía ser una buena oportunidad para pasar a verlo. Graso error. Nada hacía presagiar que mi padre me trataría tan mal y me humillaría solo por hacer esa sugerencia. Obviamente no fuimos, y yo nunca más en la vida volví a insinuar que quería visitar a mi abuelo, al cual nunca más en la vida vi. De hecho, murió hace 3 años y mi padre no me dejó ir a su funeral. Y uno de verdad justifica esas cosas ante los demás y para uno mismo. Te tratas de explicar las cosas hasta de las maneras más increíbles. Claro, yo en ese momento hasta pensé que tal vez yo no me había dado a entender bien cuando le dije que quería visitar a mi abuelo. ¿Quién sabe? Pero no te sientas mal. Defender a quien te daña es un mecanismo de supervivencia. Tu cerebro necesita creer que te quieren para soportar la realidad de que no lo hacen como deberían. Si al escuchar estas 7 señales te has sentido identificado con alguna de ellas o con todas, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo y no es tu culpa. El primer paso para salir de la niebla es saber que estás dentro de ella. El solo hecho de que hayas llegado hasta el final de este video puede significar que una parte de ti sabe que algo no anda bien. Escucha a esa parte, es tu instinto pidiéndote ayuda. Si puedes, busca apoyo, un amigo de verdad, un familiar que te entienda o un profesional de la salud mental. Un psicólogo no te va a juzgar, te va a ayudar a desenredar este nudo y a recordar quién eras antes de que te hicieran sentir así. Así empecé yo. Fui con una psicóloga porque sabía que me sentía mal y no sabía por qué. Racionalmente no había nada que justificara el nivel de angustia que estaba sintiendo y supe que podría haber algo más, pero necesitaba ayuda para que me ayudaran a descifrar el qué. Si crees que este video puede ayudar a otros, compártelo. Y si te sentiste identificado o quieres contarme tu experiencia, puedes hacerlo en los comentarios. No olvides darle al like para que este video pueda llegar a más gente y poder ayudar a más personas. Y si quieres seguir viendo más videos que te ayudan a estar mejor, suscríbete. Nos vemos pronto. Cuídate.